En un antiguo evangelio que la iglesia decidió olvidar, hay una escena tan absurda, tan surreal, que parece inventada. Un hombre resucita, se lo llevan fuera de la tumba y detrás de él lo sigue una cruz. Una cruz que camina y habla. Hoy vas a descubrir uno de los textos más extraños del cristianismo primitivo, el Evangelio de Pedro. Un evangelio apócrifo, olvidado, condenado, pero que guarda una escena que parece sacada de una película. Una cruz viva, un relato prohibido, y el discípulo más influyente de todos, Simón Pedro. Pero antes de entrar en ese evangelio, tenemos que aclarar algo. Este texto lleva el nombre de Pedro, pero no cualquier Pedro. Hablamos de Simón Pedro, el apóstol más influyente del cristianismo, el que dejó todo por seguir a Jesús, el pescador. No fue un cualquiera el que da nombre a este texto, fue Pedro, la piedra, el impulsivo, el leal y el traidor, el humano, y a la vez el elegido para fundar la iglesia. ¿Qué secretos podría revelar un evangelio atribuido a él? Él, que con su espada le cortó la oreja a un soldado romano para defender a Cristo. Y él, en que en su momento más humano lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Y aún así Jesús lo eligió. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El primer papa, el símbolo del liderazgo espiritual, y según la tradición, la voz detrás de este evangelio perdido. El evangelio de Pedro es uno de los llamados evangelios apócrifos, escritos que circularon en los primeros siglos del cristianismo, pero fueron excluidos de la Biblia oficial. Este en particular se perdió durante siglos, hasta que en 1886 el egiptólogo francés Urbain Boria lo descubrió en la tumba de un monje cristiano en Akhmim, Egipto. Se cree que el texto original fue escrito hacia el año 150 después de Cristo. Solo se conserva un fragmento, pero uno que estremece. Lo que tenemos es la parte final, la pasión y resurrección de Cristo, pero con un giro bastante extraño. Se conservan algunos capítulos, por así decirlo, que narran con intensidad simbólica la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahora vamos a adentrarnos en el punto crucial del relato, donde se abre un portal hacia lo mágico y lo sagrado. Este capítulo nos ofrece el contexto necesario para comprender el suceso extraordinario que está por revelarse. Empero, en las noches tras la cual se abría el domingo, mientras los soldados en facción montaban 2 a 2 la guardia, una gran voz se hizo oír en las alturas, y vieron los cielos abiertos, y que 2 hombres resplandecientes de luz se aproximaban al sepulcro. Y la enorme piedra que se había colocado a su puerta se movió por sí misma, poniéndose a un lado, y el sepulcro se abrió, y los 2 hombres penetraron en él. Y no bien hubieron visto esto, los soldados despertaron al centurión y a los ancianos, porque ellos también hacían la guardia. En este pasaje tomado del Evangelio apócrifo de Pedro, nos sitúa en un momento clave, el silencio profundo que precede la revelación. Mientras la ciudad duerme y los guardias custodian el sepulcro, se desencadena un suceso que desborda los límites del humano. Los cielos se abren, la descripción es clara. 2 figuras luminosas descienden desde lo alto, no como visión espiritual, sino como presencia tangible. Este descenso no está acompañado de palabras, sino de acciones precisas. La piedra del sepulcro se mueve por sí sola, un detalle impresionante, como si la naturaleza misma respondiera a una voluntad superior. Los 2 seres entran en el sepulcro. No hay lucha, no hay violencia. Todo ocurre con una calma solemne, casi ritual. La reacción de los soldados es reveladora. Despiertan al centurión y a los ancianos, señal de que no fue una visión
colectiva inducida por el miedo, sino un evento físico, visto por varios testigos. Este fragmento no habla aún de la resurrección en sí, pero prepara el escenario para algo que trasciende la lógica. Estamos ante un portal entre dimensiones, un instante en el que lo sagrado irrumpe en lo cotidiano. Y es ahí donde se empieza a formar el misterio, justo donde comienza nuestra búsqueda. Y apenas los soldados refirieron lo que habían presenciado, de nuevo vieron salir de la tumba a 3 hombres, y a 2 de ellos sostener a uno, y a una cruz seguirlos. Y la cabeza de los sostenedores llegaba hasta el cielo, mas la cabeza de aquel que conducían pasaba más allá de todos los cielos. Y oyeron una voz que preguntaba en las alturas: ¿Has predicado a los que están dormidos? Y se escuchó venir de la cruz esta respuesta: sí. Los circunstantes, pues, se preguntaban unos a otros si no sería necesario marchar de allí y relatar de a Pilatos aquellas cosas. Y en tanto que deliberaban todavía, otra vez aparecieron los cielos abiertos y un hombre que de ellos descendió y que entró en el sepulcro. Nos encontramos ante una escena absolutamente única en todos los textos apócrifos y canónicos. 3 figuras emergen del sepulcro, no 2, no una, sino 3. 2 de ellas sostienen a la tercera. No se especifica si esta última está débil, recién resucitada o si simboliza algo más profundo, pero lo que sigue es aún más inquietante. Una cruz lo sigue. Sí, según el texto, la cruz se mueve por sí sola, como si fuera un ente viviente, como si acompañara a quien acababa de vencer la muerte. Aquí la cruz ya no representa sufrimiento, sino transformación, poder y quizás juicio. Las dimensiones de los personajes son clave. Las cabezas de los 2 llegaban al cielo y la del que era guiado sobrepasaba los cielos. Estas medidas no son físicas sino simbólicas. Estamos ante figuras celestiales. No es solo una resurrección, es una irrupción de lo cósmico, una manifestación que rebasa la comprensión humana. Aquellos que salen del sepulcro no caminan sobre la tierra, se elevan sobre ella. Entonces, desde el cielo, una voz formula solo una pregunta: ¿has predicado a los que duermen? La respuesta no viene de ninguno de los 3, sino de la cruz. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los que duermen? En la tradición antigua se refiere a las almas de los muertos, los que aguardan en las sombras del más allá. La respuesta implica que la misión de Jesús, según este texto, trasciende la muerte y alcanza los reinos invisibles. Este fragmento no busca dar explicaciones, nos invita a mirar más allá del velo de lo evidente, a reconocer que la resurrección en esta versión no es simple un retorno a la vida, sino una victoria absoluta sobre todas las dimensiones del tiempo, del espacio y la muerte. Esta escena es única. En ningún otro texto cristiano la cruz tiene conciencia. Aquí no está solo un símbolo, es testigo, es parte del relato. ¿Y si la cruz no solo fue un instrumento de muerte, sino un testigo viviente? Como si el propio madero llevara la memoria del sacrificio. Algunos creen que representa la validación de la resurrección, para otros es herejía pura. ¿Es una exageración simbólica o una revelación que fue censurada? En el siglo II, obispos como Serapión de Antioquía lo declararon peligroso. Dijeron que alteraba la pasión, que confundía a los fieles y lo prohibieron. El Evangelio de Pedro desapareció por más de 1500 años. Hoy solo queda un fragmento, pero suficiente para dejarnos boquiabiertos. ¿Será que en los textos antiguos censurados se encontraba más sobre la historia de esta cruz que hablaba? Los libros conocidos del Evangelio apócrifo de Pedro son muy similares a los canónicos de la Iglesia Católica respecto a la resurrección y pasión de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuántas historias como esta se perdieron para siempre? ¿Y por qué? Tal vez no porque fuera mentira, sino porque eran demasiado inquietantes para contarlas. ¿Será que esta cruz que hablaba tenía más que decir? Déjame saberlo en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte. Hasta pronto.